Uno, queridos patitos, vamos a tratar un poquito esta noticia que salió respecto a que Al-Sisi garantiza a Somalia su apoyo en su conflicto con Etiopía y Somalilandia. Es interesante porque refleja dinámicas de larga duración, no tan largas como el hecho de que parte de la zona se va a fracturar convirtiéndose en dos continentes a largo plazo, es decir, dentro de muchísimos años las tectónicas de placas, el Valle del Rif, no la zona norte de Marruecos, sino la zona donde se supone el ser humano vio su primer albur en el Homo sapiens sapiens y salió de allí para poblar nuestro querido planeta. Mm, los países que existen ahí, desde Etiopía, la ficción llamada Somalia, Eritrea, Djibouti, hemos de recordar que cuando llega la conferencia de Berlín de 1885-86, los rusos que han estado metidos en la conquista de Siberia, es decir, la llamada eh, bueno, no sé si catarsis del imperio, cuando en el siglo XV eran sobre todo cercano a Moscovia, bueno, pues trataron de hacer la cruzada terrestre, porque un imperio que añade territorios cerca de sí los tiene más cerca para luego controlarlos después. Y por tanto, los imperios marítimos tienen la dificultad de tratar de controlar algo que está mucho más a su alrededor. Ahí tenemos 1984 con Eurasia, Estasia y Oceanía. Pero eso sería alargarnos demasiado y más allá de esas referencias a George Orwell y a la literatura y al cine, por no decirlo, pues tenemos una realidad en donde la presa del amanecer, en la zona del Nilo Alto, en principio amenaza con cerrar la irrigación del Bajo Nilo, sobre todo en la presa de Asuán, sobre todo cuando en determinadas épocas pueda cortar o abrir esa situación. La presa, que fue iniciada su financiación, la presa de Asuán, en el ámbito de la Unión Soviética, pero luego terminó de ser financiada por los Estados Unidos, en esa curiosa circunstancia que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con que Etiopía quiere una prosperidad para su país, una prosperidad que ha venido dificultada por el tema de la etnia oromo, de la que actualmente el primer ministro es parte, pero parece que está enfrentado y no requiere del apoyo de su propia etnia. Los elementos de la antigua dirección, en el momento en el que hubo dos regímenes, los dos marxistas, pero diferentes, después de la derrocación de Haile Selassie en 1974, tenemos una historia muy rica de un país, el primero o el segundo, de la historia que se convierte al cristianismo, porque ahí está la duda con respecto a Armenia. Y por tanto, tenemos una situación que convendría entrar en los detalles a la hora de comprender, más allá de decir, es que la presa de Renacimiento está hecha por China. El Renacimiento, el amanecer, todo lo más poético, parece Lao Tse, Confucio, Sun Tzu, todo esto tan maravilloso, vinculando con el este, sobre todo cuando la sede de la Unión Africana está en Addis Abeba, la capital de Etiopía, y estaba aquello más trufado de micrófonos puestos ahí por China para tratar de controlarles, sobre todo la ruta de la seda, que en un momento dado eran paladas y paladas de yuanes convertidos en dólares para tratar de mangonear allá donde pudieran, con la diferencia respecto a Occidente de que derechos humanos, ¿qué es eso de derechos humanos? ¿Necesitas mano de obra? Bueno, te mandamos una serie de chinos que van a ser muy pacíficos. Y, oye, que ahora no es rentable. Tranquilo, tenemos unas empresas públicas en China que van a avalarlo y van a recibir el golpe. Y luego tú ya irás pagando. Con lo cual, los chinos hicieron bastantes negocios. Ahora parece que la cosa está más chunga, más difícil. Y, por supuesto, no podemos extraer sino las lecciones del pasado, cosa que no se ha hecho en buena medida.
La guerra del Ogadén en 1978-79 entre Etiopía y Somalia, que fue objeto de buena medida del intento de la proyección soviética sobre el Índico, con un intento de poner una zona portuaria para la flota soviética, que se acabaron peleando ambos dos, incluso derivando en esta situación de la territorialidad por la zona prácticamente desértica de la zona del Ogadén, en buena medida con el trasfondo de esa búsqueda de una zona portuaria como la tiene en Tartu, en Siria, el ejército hoy ruso, la Marina de la Federación de Rusia. Y por tanto ahí tenemos un asunto de fondo bien interesante. Lo mismo que el asunto de que Etiopía, tal y como le pasa a Bolivia, tal y como le pasa a Paraguay, desde el acuerdo de paz de 1993, perdió su mediterraneidad. Mediterraneidad no entendida como el Mediterráneo, sino como la accesión a una situación de mar, más allá de una fluvialidad. Y por tanto, ahí tiene un problema, porque para salir, evidentemente, Djibouti, que era la antigua Somalia francesa, que hilando a lo que comentaba, cuando en la conferencia de Berlín los rusos llegaron tarde para el despiece de África, pero intentaron poner Nueva Moscú en la zona de Djibouti, pero ya estaban varios para tratar de cogerlo. En la zona de lo que hoy es Somalia, técnicamente, esa zona fue británica. La Somalilandia, en la zona cercana a Djibouti, toda esa zona en el Golfo de Adén, hacia arriba, era parte de Italia. Y por tanto, todo eso de Eritrea, Somalilandia, no, al revés, lo he dicho mal. Somalilandia era británica y lo que era Somalia era italiano. Y por tanto, ahí tenían esa situación, sí, 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 entre que Eritrea era italiano, Somalia era italiano, y desde esas dos pinzas convergían para tratar de coger Etiopía, que a finales del siglo XIX había tenido una derrota sustancial, los 500. Dicen que la plaza que está enfrente de la estación Termini, donde yo estuve en Italia, en mayo del año 2001, no, 2001 no, en 2001 estuve en Bélgica, pero en el año 99, mayo del 99, cuando se producía la guerra de Kosovo, estuve allí en Italia en mayo. Pues en ese año se daba esa circunstancia de la... sí, no recuerdo porque se daba la circunstancia de la canonización del padre Pío de Pietrelcina por el santo padre Karol Wojtyla. Pero, yendo al asunto, la iglesia bendijo la intervención italiana en 1936, en 35-36, contra Etiopía, contra Abisinia, porque en buena medida era resarcir el ámbito imperial italiano, porque prácticamente 4 décadas antes, en el año 1894, por ahí 1896, hubo una derrota contra la masacre de estos 500 que tienen la plaza de enfrente de la Stazione Termini en lo que es Roma, en la principal estación de tren de Roma, dedicado a su memoria. Y por lo tanto era una espina clavada en el alma de Italia. Y por lo tanto, evidentemente, es una situación, una zona en donde cuando se construyen los estados-nación a través del imperialismo, a través del coloniaje, pues evidentemente, luego hay que entender cómo se construyen más o menos artificialmente una serie de estados con escuadra y cartabón, que luego los propios estados no son capaces o no quieren meterse en el fregado de resolverlo para redibujar los países en función de las etnias y de las tribus propias, que cuando se producen las independencias después de la Segunda Guerra Mundial se van produciendo en los territorios según y cómo estaban establecidos después de la conferencia de Berlín, y por tanto Etiopía, que incorporaba a Eritrea hasta 1993, después de guerras civiles en el ámbito del marxismo-leninismo, estos gobiernos que impusieron la agenda típica de un marxista-leninista, como es el hecho de inducir hambre, que es lo que pasó en la Unión Soviética, lo que pasó en China, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en... Sí, también en Venezuela.
también en Venezuela. Camboya, Vietnam, Corea del Norte. Corea del Norte era el país industrial en el año 45. Era el país industrial. Y el sur era agrario. Y miren cómo ha derivado todo eso. ¿Quién es quién tantas décadas después? En África, el imperio del mal, el soviético, indujo un montón de situaciones conflictivas en Angola, Mozambique, en Etiopía. La paz llegó después de los años 80, cuando Occidente se dedicó a bailar el Kumbaya con Aid América, en la canción We Are the World, sí, todo eso, pero ir al sustancial fondo del asunto de poner en jaque el modelo marxista-leninista como el principal activo contra el pueblo de Etiopía, eso no fue hecho. Hasta que cayó por su propio peso, después de la caída del muro, muchos de estos conflictos destensaron su realidad en tanto cuanto el principal activo que podía dar fondos a través de Cuba o a través de otros o directamente, y como era la Unión Soviética, pues no pudo seguir haciéndolo y por tanto en 1993 llegó una paz en donde Eritrea llegó a la independencia, Etiopía perdió su realidad de contacto con el mar, ya fuera el Mar Rojo o el Golfo de Adén o la zona del Índico. Y por lo tanto, hay luego un momento de 3 décadas en donde, por ejemplo, en 1993 es conocida a través de aquella película de 2001, esta sí es de 2001, la película de Black Hawk Derribado, en donde se habla de esa operación de Estados Unidos con aquella situación. Y evidentemente es una situación que se prolonga durante estas 3 décadas hasta el momento en el que Etiopía llega a un acuerdo con Somalilandia para tener durante 50 años una salida directa al mar. Eso sí, propia, con soberanía. ¿Por qué zona exactamente de Somalilandia? Evidentemente no hay que olvidar un pequeño detalle. La Somalia italiana no se independiza hasta los años 60. Sí, sí, es cierto que Italia perdió la Segunda Guerra Mundial y la lógica imperante actualmente nos diría que retroactivamente los perdedores de la guerra, como sucedió en la Primera Guerra Mundial, inmediatamente después de perder la guerra perderían su imperio colonial. Pero no fue así, no fue exactamente así. Resulta curioso porque los italianos estuvieron allí hasta los años 60, cuando prácticamente también, años 60, 64 más o menos, se independiza tanto Somalilandia como Somalia. Y lo fusionan en un país llamado Somalia. Por lo tanto, Somalia técnicamente no era un país de larga data, lo mismo que Irak no es un país de larga data, es hecho de los años 30 del siglo XX, derivado de una redefinición de los acuerdos Sykes-Picot de comienzos del siglo, en plena finalización de la Primera Guerra Mundial. Y por tanto, cuando se habla de conspiraciones para redibujar los países de Oriente Medio, pues evidentemente uno tiene la sensación de reírse del concepto, porque ahí está la cosa bien torcida, bien torcida. Y por tanto, cuando uno ve la proyección del mar en la zona del Egeo y de la zona mediterránea en cuanto a Chipre, y la situación que evidentemente Al-Sisi con el primer ministro de Grecia, evidentemente por el corredor marítimo, porque han descubierto hidrocarburos en la zona oriental del Mediterráneo, ¿quién lo diría? Y luego tenemos a Turquía tratando de pasar con Libia, lo cual es curioso porque también está desestructurada, como lo está, por ejemplo, Yemen, como lo está la propia Somalia. Son países sin Estado, sin infraestructuras, sin estructuras de país, sin gobierno en singular. Y por lo tanto, es complicado equiparar una situación con la otra. Es decir, que las dos partes se reconozcan iguales. Por lo tanto, en principio la diplomacia no debería funcionar porque los contenidos sustanciales de cada una de las partes no tienen el mismo significante. Pero nos encontramos con cosas como esta, en donde, después de lo que hemos comentado, de la situación que a veces elementos de países cruzados, como hemos dicho, el tema de Egipto con Grecia, con ese corredor marítimo que es contrarrestado luego con el Turquía, con la zona de Libia,
para el control de la zona del Mediterráneo Oriental, dejando de lado Chipre, aunque está ahí en medio, pues evidentemente tenemos el asunto este de Somalilandia, de la soberanía, de Etiopía tratando de salir, la zona del Tigray, la guerra del Tigray, con los Oromo, los Tigray yendo no solamente de la zona de Etiopía, sino también teniendo parte del tema de Eritrea. Por tanto, es una guerra que sobrevuela sobre una situación en la que Etiopía, que tiene más de una decena de etnias propias, en un país que está sobre una zona elevada, y evidentemente tiene la dificultad de que ninguna de esas etnias tiene conexión con ninguno de los países de alrededor. Por tanto, es una isla que no tiene parentescos, no tiene parientes en las proximidades. Y a pesar de ello, la zona geopolíticamente tiene cierto interés, como se ha visto, por ejemplo, ahora con el tema de los ataques de los hutíes a la ruta comercial. Y por lo tanto, ahí puede haber intereses de otros países, como por ejemplo se ha visto en el tema de Sudán del Sur, en la zona de Darfur, la zona de Sudán, el posible puerto turco, la costa de Sudán, la zona del Mar Rojo. Es un área bien interesante. Por eso que al-Sisi garantice a Somalia su apoyo en el conflicto con Etiopía y Somalilandia es un asunto que puede y merece ser desarrollado de una manera razonable por aquellos que puedan pensar en la geopolítica más allá de los datos que más o menos conocemos y de las situaciones que más o menos conocemos. Y la noticia decía exactamente lo que sigue. Fechado en Madrid el 21 de enero, Europa Press, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha comprometido ese domingo su apoyo a su homólogo somalí Hassan Sheikh Mohamud contra el polémico principio de acuerdo firmado a principios de año entre Etiopía y la región separatista de Somalia, llamada Somalilandia. Es decir, lo que hemos comentado acerca de la idea de que Etiopía necesita una salida directa propia y no como le pasa a Bolivia, que tiene arrendada una formulación de salida a la zona del mar, es decir, del Pacífico, a través de Perú, Chile, después de la Guerra del Pacífico, de mediados de los años del siglo XIX, años 50 del siglo XIX, donde perdió su salida al mar. Pues evidentemente aquí Djibouti ofrecería un puerto seguro, como tiene bases militares de varios países, tiene de Estados Unidos, de Japón, de China, de Francia, y no sé si también de Rusia. Tiene ahí media docena por lo menos de bases militares en un territorio bien chiquito. Y parece que la familia está bien avenida y no hay choques entre unos y otros, lo cual es maravilloso. Seguro que este país, Djibouti, que hace negocios con todo el mundo, pues seguramente le ofrecería un puerto a Etiopía, pero seguro que Etiopía piensa, esto no son modales, no son formas de hacer negocios, no son formas de funcionar. Y en ese agua revuelta, como es el asunto de Somalia, Somalilandia y todo, Puntland, también hay una zona independentista llamada Puntland, la zona de la punta. Bueno, pues todo este marasmo ha cogido a la zona de esta de Somalilandia y han llegado a un acuerdo de ese de los 50 años de presencia, con evidentemente la situación que uno puede pensar que es difícil luego, después de los 50 años de firmado y evolucionado, luego a ver quién va a donde los etíopes y les dice que se retiren. Con lo cual, esos 50 años pueden ser bastantes más o cumplirse, como ocurrió con el caso de Hong Kong o con el caso del Canal de Panamá. Sigamos. Al-Sisi recibió en el Cairo, ese domingo, al presidente Mohamud en busca de apoyos contra el llamado Memorándum de Entendimiento suscrito entre Etiopía y Somalilandia, por el que Addis Abeba recibirá acceso al mar a cambio de entregar a las autoridades somalilandesas participaciones en su aerolínea nacional y reconocer posiblemente su independencia. Somalia no reconoce en modo alguno la independencia de Somalilandia y ha amenazado con una fuerte represalia en el caso de que el acuerdo acabe concretándose. El entrecomillado es el siguiente: Egipto
no permitirá amenaza alguna ni contra Somalia ni contra su seguridad, ha hecho saber al-Sisi en rueda de prensa recogida por el diario Al-Aram, antes de reiterar que nos negamos a socavar la unidad y la independencia de las tierras somalíes. Es, por lo tanto, un asunto interesante que revela el intento de Etiopía de tratar de salir de su entorno cerrado y de Egipto de tratar de preservar sus potenciales sobre lo que Etiopía está intentando hacer. Es un juego de ajedrez en el que las piezas se van moviendo cada cierto tiempo y habrá que estar atentos a cómo evolucionan porque siempre hay que tratar de evitar una confrontación directa porque eso sería malo para la región, malo para África y malo para el conjunto del mundo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.